Deberían empezar las clases, empiezan hoy, comienzan dentro de muy pocos minutos. Las paritarias docentes en Provincia de Buenos Aires, versión 2019, nunca lograron cerrársela desde 2018 y estamos con un especialista en economía de la educación para entender el escenario de la Provincia de Buenos Aires en indicadores muy claves, muy necesarios para comprender cabalmente qué se está negociando y qué márgenes hay. Agustín Claus, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Agustín además fue director de planeamiento del Ministerio de Educación Nacional, así que bueno, es alguien muy conocedor de estos asuntos. Tenemos una serie de datos importantes para entender el panorama de Provincia de Buenos Aires hoy. Hay un primer indicador que vale la pena que analicemos y nos expliques muy profundamente, que es el de inversión educativa y cómo fue variando esa inversión. Sí. Si te parece, vemos la información. Perfecto. Tenemos allí la placa, puede ser. Allí está, evolución de la inversión educativa de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2005 y 2019. Sí, tal cual. En la serie ahí se puede ver cómo fue la evolución de la inversión que tuvo el Estado de la Provincia de Buenos Aires en el sistema educativo a través de dos indicadores que son de frecuencia utilizada en los que nos dedicamos a los temas de monitoreo de la inversión. El primero tiene que ver con la evolución en términos constantes, es decir, cuántos recursos se destinaron de la economía provincial al sistema educativo. ¿Cuánta plata decís? ¿Cuánta plata en términos concretos, materiales para el financiamiento de la provincia? Y ahí lo que se ve es una curva ascendente desde el 2005 hasta el 2015, con un fuerte crecimiento a partir de la ley de financiamiento. Recordemos que la ley de financiamiento procuraba destinar en el año 2010 el 6% del PBI a la educación, a la ciencia y tecnología. Sí. Producto de la ley de educación nacional, se sostiene y se determina destinar el 6% del PBI a la educación del conjunto de las 24 provincias. Sí. En Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, la participación. A ver si vemos otra vez la curva, por favor. Exacto. Ya está. Ahí está. En Provincia de Buenos Aires, esa participación es la que contribuye al conjunto de las 24 jurisdicciones. O sea que en 2009 vemos una participación del 4,5%. Exactamente. Lo que aportó la Provincia de Buenos Aires básicamente es un crecimiento escalonado y progresivo de un 1% del PBI. Bien. Que eso en términos macroeconómicos es un volumen significativo de recursos, y eso en los últimos periodos del 2011 en adelante, ahí empieza una sensación de oscilación entre crecimiento y decrecimiento. Y estancamiento, Y estancamiento, ¿no? digamos. Sí. Uno, cuando trabaja los temas, suele argumentar que hay tres instancias de recuperación post-crisis del 2003 hasta el 2007, 2008. Eso es muy notorio. Eso es muy notorio en la curva. Después hay una etapa de estancamiento, que después lo vamos a ver con los salarios, y la etapa de crecimiento que resultaría a partir del 2015, digamos. Si volvemos a la curva que estábamos mostrando, en 2014 cae del 4,1 al 3,8%. Exacto. Tiene un pico en el del 2015. ¿Qué pasa en 2015? Bueno, ahí hay algunas hipótesis que venimos trabajando en las indagaciones, en el cambio electoral y sobre todo también en el 2011. También hay que entender que cuando uno habla de inversión educativa, básicamente el rubro que más concentra las erogaciones son los salarios docentes, naturalmente. Entonces, al haber incrementos salariales reales por arriba de la evolución y la tendencia, son lo que te explican esos picos de la evolución. Es interesante porque 2015 fue el único año en el que los gremios docentes no hicieron, por lo menos UTEBA no hizo paro en Provincia de Buenos Aires. Tal cual. Fue año de campaña electoral de Scioli, que dio un aumento de 40%. El 40%. Entonces los gremios ese año no hicieron y la inversión educativa creció porque se aumentó a ese nivel el salario. Exactamente. Digamos, cuando ¿un uso político de la inversión educativa? No sé si uso político, sino cuando uno trabaja con la estacionalidad de lo que implica pensar el financiamiento y la evolución de la inversión, ahí lo que uno ve es que a veces en años posteriores se recuperan pérdidas de los años anteriores, porque se acuerdan paritarias, recordemos, a principio de año, como es la coyuntura actual, y a la finalización del año suele o no haber acuerdos de revisión. Entonces, en los años siguientes, lo que se procura es recuperar los puntos perdidos. Entonces, ahí es donde... Pero bueno, se recuperó justo en el año electoral, eso es significativo. Eso es significativo, sí, tal cual. Y a partir de ahí la curva nos muestra que comienza un descenso durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia. Ese descenso
se sostiene a la baja. Se sostiene a la baja, pero más que ver la serie, digamos, longitudinal o la serie histórica específicamente, lo que interesa ver es cómo cambió la reconfiguración del gasto en la provincia. Digamos, si uno lo ve, este mismo indicador para el resto de las funciones, seguridad, salud, deuda pública, lo que ve es que seguridad y seguridad como Ministerio de Fuerza de Seguridad y seguridad social, junto con la deuda, son las tres finalidades que crecen en detrimento de lo que es educación y salud, sobre todo, que es la que más fuerte tuvo la reducción. Es un dato importante, es decir, mucha de la crítica es que, bueno, la inflación está impactando en el salario docente, pero esto es una decisión más estructural. Dentro del presupuesto con el que cuenta la provincia se privilegiaron otras áreas de política pública en perjuicio de la educación, de alguna manera. De alguna manera, al no tener en los instrumentos de financiamiento un mecanismo que te permita proteger los niveles de inversión, la decisión política te puede traccionar que en función de destinar más o menos recursos, los niveles sean mayores o inferiores, digamos. Entonces, ahí hay una deuda pendiente, no solamente de la provincia, sino de la estructura del financiamiento educativo nacional, que la ley de financiamiento permitió a través de la coparticipación destinar más recursos, pero digamos hoy con la retrospectiva de los años uno puede ver que lo que estaría faltando como para potenciar y sostener el 6% del conjunto de las provincias y la nación es un instrumento que de alguna manera ordene y coordine los esfuerzos de la nación y las provincias. Claro, y que en términos relativos con las otras áreas de política pública sustanciales como salud o seguridad no se vea impactado. Tal cual, porque no es una cosa o la otra, digamos. Ese sería el objeto. Este puede ser un punto a partir del cual los críticos a la gestión de María Eugenia Vidal le reprochen que le dio poco peso a la inversión educativa comparada con otras áreas. Mira, no es subjetivo eso, digamos. La serie y la evolución es metodológica, es comparable a lo largo de los años. No estamos comparando peras con banana, por decirlo. Si uno interpreta como ese rol, digamos, de los que nos especializamos en esto, en interpretar la decisión política, claramente se ve que no hay una prioridad de política educativa por parte de la provincia y recordemos sobre todo el segundo año de la gestión de Vidal, que es el 2017. A ver, el 2017 4%. 4%. Cayó de 4,1 en 2016 a 4% en 2017. Siempre es progresivo esa reducción, pero digamos a lo que iba es que también hay como un discurso, digamos, de contradicción o de cuestionamiento al rol del docente en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de las más complejas si las hay a nivel nacional, y también lo cierto es que los docentes siguen en las escuelas siguen dando clase independientemente de los niveles salariales, digamos. Una cosa es el docente y otra cosa es la negociación, gremios, Ahora, es gobierno. interesante porque es un panorama crítico con números, cifras, objetivo por parte de un funcionario que fue parte del Ministerio de Educación Nacional de esta gestión, ¿no? Sí, en realidad, a ver, yo tengo 35 años y tengo 15 años de trayectoria laboral, con lo cual si uno me imprime el gobierno a mi paso por los distintos ámbitos de los ministerios de las provincias o de la nación, uno podría decir que soy un funcionario de Estado, por decirlo así. Entiendo. Entiendo al punto que te referís cuando asumí en la Dirección Nacional de Planeamiento, pero no eran competencias de mi área esas decisiones. No es algo crítico en términos de gobierno, porque tampoco me considero un afiliado político, sino más un formulador de política. Un técnico que analiza con honestidad intelectual estos asuntos. Tenemos otro gráfico muy interesante, que es la evolución del esfuerzo educativo. Contanos, por favor, la noción de esfuerzo educativo. Sí, para no usar palabras técnicas, que suele ser más difícil para el común corriente. El esfuerzo es básicamente de las erogaciones que el Estado hace, a quién prioriza destinar más o menos recursos. Esto que estabas describiendo un poco, qué áreas compiten para quedarse con la parte mayor de la torta del presupuesto. Exactamente. Históricamente, no solamente del 2005, que están en la serie, sino si uno mira los 90, post-transferencia, porque si no, no habría, digamos... Transferencias de los servicios educativos a las provincias. A las provincias, digamos. Comparando de la provincia desde el 92 al 2018, uno ve que históricamente la provincia siempre tuvo un tercio de su presupuesto destinado a educación. Pudo haber subido, pudo haber bajado, pero siempre osciló alrededor de la media del 30%. Cuando uno mira el 2017 y sobre todo la perspectiva... Si lo mostramos, por favor, allí está. De 2017 decías... Que es, básicamente son 26 puntos, es decir, hay una reducción interanual de casi 10 puntos, que es lo más drástico que ha tenido
la provincia. Y es decir, en 2005 el presupuesto educativo, dentro de la torta total del presupuesto que compite con otras áreas como salud o seguridad, etcétera, en 2005 se llevaba el 34,7%. En 2015, el último año del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la gestión de Scioli en Provincia de Buenos Aires, se llevaba el 36,1% del presupuesto educativo. Y hoy, 2017, se lleva el 26%. En términos relativos con las otras áreas, perdió. Perdió. Y no solamente en términos relativos, uno podría decir, bueno, si el indicador se redujo es porque la torta, que es las otras áreas, aumentaron. Claro. La otra forma de verlo, que sería la argumentación técnica, si es verídico o no, es en la serie anterior. Si vemos que la evolución en pesos constantes se reduce y el indicador de esfuerzo también, evidentemente no es que hay redistribución de fondos entre áreas. Claro, sino no es que hay más plata, entonces puedo aplicar un 26% porque sigue siendo casi el mismo monto real de antes. Que uno podría decir incluso con el 26% es más eficiente que los años anteriores, un argumento, digamos, economicista. Cuando uno complementa la mirada con no solamente la serie de la evolución en términos de monetarios, sino indicadores de gasto como por alumno o de salario docente, que creo que en un ratito lo vemos, de calidad educativa. O de calidad educativa, ahí hay unas cuestiones que no son del todo sustentables con esa explicación, digamos. Vamos ahora entonces al de salario docente. Allí tenemos una síntesis de información. Agustín, si nos explicás un poquito. Sí, básicamente era mostrar cómo evolucionó el salario representativo, que se suele utilizar el salario del maestro de grado, remuneración bruta con 10 años de antigüedad, de jornada simple. Bien. Lo explico así porque si no es una complejidad en sí mismo. Estructurado en 5 periodos, que es un poco tu interpretación inicial. Es decir, hubo un fuerte periodo de recuperación y crecimiento entre el 2003 y 2007. Fíjate que la provincia recupera aún más que el piso de la nación. Claro, es decir, 53% la nación. Y la provincia 64%. Esto quiere decir que respecto del periodo anterior aumentó un 53% a nivel nacional promedio. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires, respecto del periodo anterior, 64%. Exactamente. Esa es una política sobre todo sustentada en las políticas del contexto de la época, que eran de políticas de ingreso que incentivaban la reactivación económica y demás. La segunda instancia de la propia gestión anterior implicó... Lo vemos otra vez en la placa. En la placa del periodo 2007-2011. Fíjate que el decrecimiento del incremento... Se frena el incremento. Se frena el incremento y empieza a declinar esa tendencia de crecimiento. Pero no se pierde poder adquisitivo. No se pierde poder adquisitivo, eso es lo que te decía, de que importa ver más la serie y la película que la foto de la coyuntura. En ese 9% hay años que perdió y hay otros años que recuperó y ganó. Entonces, en promedio no perdió. Ese 9%. Después, 2011-2015, la última gestión del gobierno anterior. Ahí la diferencia significativa con la nación es que la nación prácticamente mantiene el poder adquisitivo de los salarios a nivel nacional. En promedio. Y la provincia ahí recupera un crecimiento de 6% de ese salario. Y llegamos a la serie 2015-2018 que afecta directamente a la gestión de María Eugenia Vidal y del gobierno nacional. En promedio a las provincias. Sí, y digamos, por ahí está bueno que este gráfico está circulando, lo subimos en Twitter, creo que varias lo han circulado, sobre todo pensando en que en el 2017... la paritaria sí mantuvo levemente un pequeño incremento. Entonces, cuando uno mira punta a punta, que sobre todo en septiembre del 2018, ese porcentaje de pérdida de la provincia del 10%, se está omitiendo el último trimestre del 2018, que fue el término estacional de inflación el más alto. Si uno mira la inflación entre octubre, noviembre y diciembre, son 10 puntos respecto de 3 meses que el salario docente... no se aumentó, con lo cual la pérdida acumulada más ese trimestre sería lo que seguramente... Vemos finalmente otra vez esa placa, por favor, así tenemos en claro 2015-2018, en Provincia de Buenos Aires, en ese periodo hay una pérdida del 10%. Exactamente. Por debajo, o sea, el poder adquisitivo pierde el 10%. Exactamente. Podemos decirlo así. Tal cual. En Nación, el promedio de todas las provincias da menos 14%. Exactamente. Ahora, es muy delicado el escenario, ¿no? En esta negociación paritaria que tiene muy pocas semanas hasta el inicio de clases. ¿Qué argumento puede tener el gobierno de María Eugenia Vidal para
sostener un aumento salarial por debajo de la inflación en este cuadro que ya viene perdiendo el salario docente. Sí, digamos, la coyuntura actual es la más crítica por donde se la mire en términos de serie de la inversión educativa. Habría que alejarse un poco más y contextualizar, déjame un minuto nada más, favor, sí. para contextualizar un poco. Apenas asumió la actual gestión, hubo intentos de mejorar el federalismo fiscal. ¿Qué quiere decir? Que los recursos que van de la nación a las provincias vienen sosteniendo de manera por arriba de la inflación en las provincias. Con lo cual, las provincias hoy tienen mejor holgura fiscal que lo que tenían en la anterior gestión de los 12 años, por decirlo de manera integral. Las provincias, al tener más recursos, también deciden políticamente y estratégicamente a dónde priorizar esos niveles de inversión. Si uno mira el presupuesto 2019 de la Nación con la provincia, hay una compensación producto del producto, digamos, de compensar el famoso fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires congelado. Otra historia, que la provincia va a recibir, además del incremento de la coparticipación, una cifra de 44.000 millones de pesos que están en presupuestos públicos, se puede mirar. Con lo cual lo que digo es, el escenario es complejo porque hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Claro. Hay un arrastre. Hay una decisión de qué tipo de paritaria establecer, porque también hay que ser, digamos, honesto a la tradición, que los salarios docentes son los que de alguna manera incentivan el resto de las paritarias, porque es la primera del año prácticamente. Entonces, no solamente se negocia el salario de los docentes, sino el resto de la economía, cuál va a ser la pauta inflacionaria, que ese es un letargo, digamos, en términos de pensar qué estrategia realmente se puede pensar para solucionar el problema que es de coyuntura anual de la discusión de los salarios. Y si una coyuntura es cíclica y se repite todos los años, no es coyuntura, sino es estructural, digamos. Ahí me parece que la cuestión más estructural, obviamente en este contexto, no sé si es lo ideal, pero habría que ver qué instrumento se puede generar como para generar las expectativas de mejora en el mediano plazo, porque inevitablemente, si vos tenés 10 puntos acumulados de pérdida del poder adquisitivo, 10 puntos del último trimestre, no vas a estar pensando en cómo mejorar la estructura de los salarios de acá en el mediano plazo. Estás compensando el pasado y tratando de compensar hacia adelante. Una última pregunta, Agustín. Decías que las provincias, por esta prolijidad y disciplina fiscal que han logrado, tienen más recursos para ejecutar con sus propias discrecionalidad. La provincia de Buenos Aires también tiene recursos dentro del presupuesto como para tomar una decisión y beneficiar a los docentes por encima de lo que ha hecho hasta ahora? Sí, mira, ahí la cuestión es, si uno mira el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la pauta de recaudación y de gasto está por arriba de lo que hoy se está negociando como pauta de los salarios docentes. Ahí déjame comentarte, que creo que lo habíamos hablado anteriormente, que nosotros elaboramos durante todo el año del área de educación de CIPE con Alejandra Cardini y Belén Sánchez, un informe que no solamente va a trabajar la cuestión del financiamiento de la provincia, sino un poco la estructura del financiamiento en términos de la relación nación-provincia y cómo es el flujo de los recursos, que es algo que también no se suele trabajar porque es complejo y demás, pero tratamos de posicionarlo porque de ahí es donde uno puede indagar cuáles fueron las políticas de financiamiento del Estado Nacional en los últimos 8 años, no solamente en la coyuntura actual, sino también pensar qué artilugio o qué instrumento se podría generar para tratar de superar esta coyuntura. Que es necesario, ¿no? Se arrastra esta idea de la paritaria inconclusa o de las paritarias muy peleadas desde hace 10 años. Bueno, muchísimas gracias. Realmente datos, precisión para este debate que recién comienza. Gracias, un gusto. Nos vamos ahora a escuchar las palabras del fiscal Carlos Stornelli, que estuvo ayer a la noche en Terapia de Noticias y fue muy importante.